busquen paz en el Señor. De su cuerpo somos miembros, de su luz reflejo fiel. Entre hermanos es maestro, suyo somos nuestra cel. Renovad el santo pacto y acercaos al Señor. Prometed a quien os salva, fe, lealtad y puro amor. Y si un día vacilara vuestro parte en esa unión, a Jesús clamado fieles por firmeza y por fervor. Oh amor, tú has ordenado que arda nuestro corazón, vivifica nuestras almas, líbralos de confusión. Prende tu llama viva del amor que os unirá a los hijos que ha engendrado nuestro Padre Celestial. La unidad de Dios y el Hijo sea nuestra unión aquí. Nadie pueda separado de esta comunión vivir. Y seamos en la tierra de Jesús el resplandor, los testigos ante el mundo del eterno Salvador.
Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor para la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Redentor de las Águilas. Agradezco a nuestro hermano Alberto Torres su invitación para poder compartir la palabra de Dios de la iglesia allá en las Águilas, el Divino Redentor, que está en el Estado de México. Es una bendición y un privilegio para mí el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Recordándoles, hermanos, que estamos en el mes de la Biblia. Una mayoría de nuestras iglesias recuerdan en este mes de agosto el mes de la Biblia. Todos los temas que se han estado predicando han sido precisamente enfocados a las Sagradas Escrituras, el valor que tienen las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y pues para esto, hermanos, voy a leer una porción de la Escritura ahí en el Salmo 19. Voy a pedirles, hermanos, que sigan la lectura de la palabra del Señor. Versículo 1 al 10 del Salmo número 19. Escuchen, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite a la otra noticia, una noche a la otra comparte su saber. Es la versión, hermanos, internacional, moderna, pero muy confiable. Sigo leyendo, hermanos. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a correr el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, que infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que el mucho oro refinado. Son más dulces que la miel y la miel que destila del panal. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Es un canto, un poema dirigido a la palabra del Señor. Y precisamente vamos a estar hablando de las pruebas de la inspiración de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y esto precisamente es un canto a la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia enseña, hace y puede hacer en el corazón de nuestra sociedad y en la vida del ser humano, nadie más lo puede hacer sino el poder sobrenatural de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y como dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Son palabras del Señor inspiradas por el Espíritu Santo cuando David escribió este precioso poema, esta preciosa poesía, que es un canto a la palabra de Dios. Y pues, hermanos, ¿qué pruebas encontramos en las Sagradas Escrituras? Que las Sagradas Escrituras es precisamente inspirada por el Espíritu Santo, inspiradas por Dios. Vamos a verlo ahorita, pero antes vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Inclinen su rostro, hermanos, y oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos,
Te damos gracias por tu palabra bendita, por tu palabra que salva, cambia y transforma, por esta palabra de gracia que ha manifestado en su plenitud a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te rogamos, Señor, que tú abras nuestros ojos para ver con claridad cuál es tu propósito eterno, cuál es tu plan perfecto que tienes para tu iglesia y para con el mundo. Danos, Señor, sabiduría para entender tu palabra. Purifica nuestras vidas, límpianos de todo pecado, Señor. Límpianos de toda desobediencia en todo aquello que no hemos hecho, lo que te agrada. Y lávanos con la sangre preciosa que derramó tu Hijo en la cruz del Calvario. Por sus méritos te pedimos tu perdón, tu misericordia y tu sabiduría, Señor, para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, como ya les dije, vamos a ver las pruebas de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Obviamente que no las vamos a ver todas, solamente algunas. En el siglo XVI, el reformador Martín Lutero de Alemania fue perseguido para que ya no escribiera más de la Biblia, para que ya no predicara el Evangelio de Jesucristo. Todos sus escritos estaban siendo quemados. La Inquisición lo andaba buscando para quemarlo, para sacrificarlo. Los príncipes alemanes que estaban de acuerdo a la reforma del siglo XVI escondieron a Martín Lutero en un castillo en Alemania durante todo un año, en tanto que pasaban todos los movimientos de la Inquisición que querían linchar precisamente a Martín Lutero. Pero dice la historia que estando en este castillo, Martín Lutero no perdió el tiempo. Agarró su pluma, consiguió papel y empezó a traducir la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, del griego al alemán. Esta traducción que hizo durante todo un año encerrado en ese castillo vino a traer una revolución al idioma alemán. Ahora los alemanes podían leer las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, en el idioma de los alemanes, en el idioma del pueblo. Más adelante, con el apoyo de Melanchthon, Martín Lutero traducen el Antiguo Testamento del hebreo, del arameo al alemán. Y así se pudo completar toda la Biblia. Pero en el testimonio de Martín Lutero dice que una de las noches que estaba traduciendo la Biblia de los idiomas originales al alemán, se le apareció Satanás. Y burlándose de él, le decía: ¿acaso tú, que vives en pecado o en tinieblas, quieres sacar al mundo alemán de las tinieblas? No lo vas a lograr, Lutero. Y ahí traía Satanás una lista muy grande de todos los pecados que Martín Lutero había cometido. Mira, le dice Satanás: aquí tengo todos tus pecados anotados, que son muchos. Y tú quieres sacar al mundo alemán de las tinieblas, librarles de sus pecados, de sus esclavitudes. No lo vas a poder hacer, Lutero. Lutero le arrebató esa lista que tenía de sus pecados y con una tinta roja escribió 1 de Juan 1, 7 y 9. La sangre del Hijo de Dios me limpia de todo pecado. La sangre del Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo, me limpia de todo pecado. Y Satanás lo dejó en paz durante todo un tiempo. Pero esa es una respuesta de mucho poder y muy sabia que dio Lutero a su enemigo número uno, a Satanás. Lo que puede hacer la palabra de Dios, cómo puede cambiar, transformar el corazón humano, cómo puede transformar el alma del ser humano, que nadie lo puede hacer. No hay filosofía humana
a través de la historia, ni en el presente, que pueda cambiar el corazón del hombre. Solamente el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la Sagrada Escritura, ese mensaje sobrenatural es el que puede transformar y cambiar el corazón del hombre. Y aquí lo dice en el Salmo número 19, dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y el 8 dice, la primera parte, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, que alumbran los ojos. Aquí, con todas estas palabras, el salmista nos quiere decir ese poder sobrenatural que tiene la palabra para transformar al hombre. ¿Qué ejemplo tan claro tenemos de los tantos que hay en la Biblia? En Hechos capítulo 9. Ahí el Nuevo Testamento nos menciona la conversión, nos relata la conversión de Pablo, que por cierto fue una conversión sobrenatural, obra del Espíritu Santo. Pablo era enemigo del cristianismo. Ni de broma quería ser cristiano, ni de broma quería seguir los pasos de Jesucristo, porque él perseguía la iglesia de Jesucristo. Los líderes religiosos de Jerusalén le habían dado cartas y autoridad para perseguir a todos los cristianos en todos los pueblos y ciudades de Palestina y fuera de Palestina. ¿Quién iba a creer o a pensar que este perseguidor de la iglesia sería transformado por el Espíritu Santo? Precisamente cuando Pablo va a perseguir la iglesia, como nos lo relata Hechos capítulo 9, iba a Damasco a perseguir la iglesia. A muchos había metido a la cárcel. A muchos había matado, como Esteban, y él estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban, uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Y ella, cuando va a perseguir la iglesia a Damasco, tiene un encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo. Hay una luz fuerte que cae sobre sus ojos, se cae del caballo donde va, queda ciego y escucha la voz del Señor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo está desconcertado, no sabe ni qué decir, porque él pensaba que estaba al servicio de Dios al perseguir a los cristianos. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios el perseguir a los seguidores de Jesucristo. Pero qué chasco se lleva Pablo, ¿no? Porque en ese encuentro sobrenatural y drástico que tiene con nuestro Señor Jesucristo en Damasco, al entrar a Damasco, Pablo le dice al Señor, cuando escucha su voz: ¿quién eres, Señor? Porque Jesús ya le había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Se lo dice desesperado, porque está ahora sí que aturdido. Se da cuenta que está perdido, que está equivocado, que lleva un camino equivocado al perseguir la iglesia de Jesucristo. Y por eso le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice claramente: yo soy Jesús al quien tú persigues. Ahí Pablo se da cuenta que está en contra de la voluntad de Dios, que está en contra de los propósitos y planes de Dios. Y enseguida Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: vas a entrar a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Pero a lo que voy es a lo siguiente, hermanos. Una de las pruebas de toda la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, de que fue inspirado por Dios, obra del Espíritu Santo, es ese poder sobrenatural que encontramos en las Sagradas Escrituras.
Cuando el Señor libera a Israel de la esclavitud en Egipto, manda 10 plagas. Sobrenatural. La plaga de langosta, la plaga de las tinieblas, la plaga de sangre, la plaga de piojos, etcétera. Finalmente la última, la muerte de los primogénitos. Y ahora sí, Faraón deja libre a Israel. Pero no es porque Faraón quería hacerlo. Él muchas veces se negó. Fue la obra sobrenatural de Dios a través de su palabra, esa palabra que dio a Moisés de autoridad, de poder. La palabra tiene poder para transformar, no solamente en la época del Antiguo Testamento, no solo en la época de Jesucristo y de los apóstoles, sino en nuestra época actual. La palabra tiene ese poder que puede cambiar a cualquier persona, sea homicida, sea narcotraficante, sea la persona más perdida, más perversa. El Señor puede transformarla. Pues Pablo era un criminal, un asesino de la iglesia de Jesucristo. Y el Señor lo transformó, cambió la perspectiva de su vida, le dio un corazón nuevo y lo hizo un apóstol de Jesucristo. Nadie puede detener el poder sobrenatural de Dios a través de su palabra. No hay poder humano que lo haga. No hay poder sobrenatural que pueda detener el poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Pues ese poder sobrenatural, hermanos, es una de las pruebas de que la Biblia fue inspirada por Dios, que la Biblia no se equivoca. El hombre se equivoca y es vulnerable. La palabra de Dios no. Dios inspiró a los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento para que no se equivocaran cuando escribieron las Sagradas Escrituras. Ahí estuvo presente la obra del Espíritu Santo, ese poder sobrenatural. Otra de las pruebas es de que la Escritura ha sido inspirada por Dios, que el Espíritu Santo habla a través de la Biblia. El Espíritu Santo da autoridad a las Sagradas Escrituras. Y ahí voy a invitarles que busquen el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. San Mateo 10, versículo 19 y versículo 20. Ahí en sus hogares, hermanos, ahí donde están ustedes en sus hogares, busquen San Mateo 10, 19 y 20. Dice así, para aquellos que eran perseguidos, los discípulos del Señor, el Señor les da las siguientes recomendaciones, el siguiente consejo, y dice así: pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Aquí está precisamente la promesa de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente un mandato, no es solamente una recomendación, sino es una promesa. Dice, si ustedes son arrestados, son perseguidos, van a la cárcel, no se preocupen. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hablar? Porque el Espíritu Santo va a hablar por medio de ustedes. Los grandes avivamientos que se han producido ha sido a través de la proclamación del Evangelio, la proclamación de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo se manifiesta en esa predicación que dan los siervos del Señor, como lo hizo en el Antiguo Testamento a través de los profetas y en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Es el Espíritu Santo que da poder, que da autoridad a la Sagrada Escritura. Y como ya lo dije hace un momento, el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados para que escribieran la Sagrada Escritura y no se equivocaran. Y es lo que dice el Señor: no te preocupes. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar cuando seas arrestado o estés en la cárcel? Porque el Espíritu Santo va a poner las palabras en ustedes. Les va a dar ese poder y esa autoridad.
¿Cuántos enemigos no se han levantado en contra de la iglesia y el Señor los ha callado? O en contra de la palabra de Dios. Y hablando de ese poder de la palabra de Dios, ¿qué nos dice Jeremías 23, 29? Dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? La palabra tiene, hermanos, ese poder, pero también tiene ese poder para detener los enemigos de Dios, los enemigos de su pueblo. Y a través de toda la historia sagrada podemos ver esos episodios bíblicos, cómo Dios libró a su pueblo de tantos enemigos. Que esos enemigos vienen siendo enemigos de Dios, vienen siendo enemigos de la iglesia, que quieren detener la proclamación de la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos han querido opacar ese mensaje? Estaba acordando de William Wallace, un oficial del ejército británico en el siglo XIX. Y él se consideraba un enemigo de la Biblia, un enemigo de Dios. Y él se propuso probar que la Biblia es como cualquier libro, como cualquier novela que se ha escrito. Y para esto se fue a Palestina y empezó a investigar con ayuda de arqueólogos, antropólogos, buscando pruebas para manifestar errores que había en la Biblia, errores que había en la palabra de Dios. No los hay, pero él quería encontrar esos errores, esas equivocaciones que escribieron los que escribieron las Sagradas Escrituras. Se llevó un buen tiempo, varios años, investigando allá en Palestina para encontrar esos errores y esas equivocaciones de la palabra de Dios. Pero al final de su proyecto y de su plan malévolo, terminó de rodillas, pidiéndole perdón a Dios. Y como un resultado de que se arrepentía de todo lo que había hecho, escribió una novela. Esa novela se llama Ben-Hur, que ha sido llevada a la pantalla grande como una respuesta de su incredulidad, como una respuesta de su arrepentimiento delante de Dios, de que él estaba totalmente equivocado. Y en lugar de encontrar pruebas de que la Biblia estaba equivocada, encontró pruebas que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia dice la verdad, no se equivoca en ningún momento. Y eso, hermanos, porque el Espíritu Santo habla a través de la palabra y ha callado esas voces que se levantan en contra de Dios y en contra de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Otra de las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo es que hoy en la actualidad, hermanos y amigos, hay más de 5,000 manuscritos antiguos que prueban la veracidad de las Sagradas Escrituras. Los arqueólogos, antropólogos han desenterrado evidencias, tablillas antiguas que mencionan los episodios de la Biblia, muchos siglos y muchos años antes de Jesucristo. Hablando obviamente del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento hay manuscritos antiguos que dan testimonio que la Sagrada Escritura dice la verdad. Si fuéramos a los escritos paganos, por ejemplo, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, solamente hay 1 o 2 escritos, manuscritos. Y de ahí han podido reconstruir toda una filosofía de Aristóteles, de Sócrates, de Platón. Y son pocos manuscritos que existen en la actualidad
de estos famosos hombres griegos, filósofos. Pero de la Sagrada Escritura no es un manuscrito, ni 5, ni 10, ni 100. Son más de 5,000 manuscritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y hablando del Antiguo Testamento, ahí en el año 1948 fueron descubiertos enfrente del Mar Muerto, ahí en Qumrán, en 11 cuevas, más de 5,000 manuscritos que fueron escritos aproximadamente unos 200 años antes de Cristo. Son copias de la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Ahí se puede encontrar Génesis, los profetas, el profeta Isaías, todo escrito, y a través de todos esos manuscritos hay muchas porciones, se puede reconstruir toda la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Así que no son 100 ni 1000 manuscritos, son más de 5,000 manuscritos que dan testimonio de que la Biblia es un libro antiguo, que la Biblia dice la verdad y que la Biblia es la palabra de Dios. Nadie va a poder callar a la Biblia. Nadie va a poder detener el poder de la palabra de Dios. Así los seres humanos se opongan, no van a poderlo hacer. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice en el sermón profético de Mateos 24. Ahí lo dice. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque no es palabra de hombres. ¿Cuántos escritos antiguos no se han perdido? Pero la Sagrada Escritura es un libro de milenios. Y es el libro más leído en toda la humanidad. Más de 3,000. En más de 3,000 idiomas y dialectos, la Sagrada Escritura ha sido traducida. Así que el libro, a través de la historia, el más leído por los seres humanos es la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y esa palabra tiene ese poder y tiene esa autoridad para transformar el corazón del hombre. Volviendo allá al Salmo 19, qué precioso nos dice el rey David. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Podrán haber personas, hermanos y amigos, que pueden estar en contra de Dios, que pueden estar en contra del Evangelio de Jesucristo, que se opongan al Evangelio de Jesucristo, que sean indiferentes a la palabra de Dios, que se hayan olvidado del Creador y Autor de la vida, el amo y Señor del universo. Pero tarde o temprano Dios los va a hacer reconocer que Él es el Creador, que es el Señor, y van a tener que humillarse ante Dios, aunque no quieran. Porque esta bendita palabra tiene ese poder, esa autoridad. Y no hay poder humano que detenga el poder de Dios, ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es creativo y Él sabe en qué momento y en qué hora y en qué circunstancia va a tocar el corazón de la persona más difícil. Aunque tenga el Señor que usar muchos medios para transformar el corazón del ser humano, aún del más perdido, del más odioso, sea homicida, sea criminal. Dios puede cambiarlo, puede transformarlo con su Espíritu Santo. Me estaba acordando de la historia de uno de los famosos colportores bíblicos en Centroamérica. Un colportor bíblico, quizá ya se perdió la idea, el concepto, el trabajo. Era aquella persona que iba de pueblo en pueblo anunciando el Evangelio de Cristo, repartiendo folletos y llevando la Sagrada Escritura.
a través de los hogares. Y pues los evangélicos hace muchos años le pusieron colportor bíblico, aquel que llevaba la Biblia de hogar en hogar en diferentes poblaciones. Pues la historia de este colportor bíblico en Centroamérica andaba llevando la Biblia, la palabra de Dios, de hogar en hogar, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, en diferentes ciudades de Centroamérica. Y relata la historia de este hombre que llegó a una población y empezó a predicarles la Biblia y quería dejar la Biblia en los hogares. Nadie le hizo caso. Encontró una indiferencia completa hacia la palabra de Dios. Todo el día gastó andando de calle en calle una Biblia en los hogares. Nadie quiso, nadie le hizo caso. Decepcionado, este hombre llegó a la plaza de armas, al zócalo de esa población, y vio que enfrente había una cantina. Y se dirigió a esa cantina y comenzó a hablarles de la palabra de Dios. Nadie le hizo caso, lo ignoraron y fueron indiferentes a la palabra de Dios. Triste este hombre, el colportor bíblico, sacó una Biblia de la bolsa que traía, la mochila que traía, y la dejó en una mesa de la cantina. Dice: ojalá alguien lea esta Biblia, que es la palabra de Dios. La dejó la Biblia y se dio la vuelta y se fue triste porque nadie había querido escuchar la palabra de Dios. Pasó 1 año, 2 años, 3 años. Dice: voy a regresar a esa población indiferente, esa población que no quiso oír la palabra de Dios. ¿Qué pasaría con aquella Biblia que dejé en aquella cantina? Y el hermano colportor bíblico regresó cargando otra vez sus Biblias. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando llegó a la plaza de armas, al zócalo de esa población? Que la cantina ya no estaba. Él buscaba la cantina y dice: voy a ver qué pasó con esa Biblia. Pero en lugar de la cantina había una iglesia evangélica. Ahí en donde había estado la cantina, construyeron un templo evangélico. Y esto le llamó la atención. Dice: ¿cómo es posible si nadie quiso oír la palabra de Dios? Y se fue y tocó la puerta del templo evangélico. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el pastor de esa iglesia era precisamente el cantinero, el dueño de aquella cantina donde había dejado la Biblia. Y el cantinero le relató, que ahora era el pastor de la iglesia, le relata cómo había sido su conversión. Dice: yo vi ese libro ahí en la mesa, nadie le hizo caso, y me lo llevé a mi casa, empecé a leerlo, y ese mensaje llegó a mi corazón, y el Señor Jesucristo transformó mi vida, y decidí servir a Dios como predicador, como pastor. Lo que puede hacer la palabra de Dios, hermanos, ninguna filosofía humana, ni un pensamiento humano puede transformar el corazón del hombre. Y para terminar, hermanos, acuérdense lo que está pasando ahorita en Afganistán, uno de los países musulmanes donde el ejército de Estados Unidos fue retirado por el gobierno del norte. Y ahora los talibanes se apoderaron de esa nación y están maltratando ya al pueblo de Afganistán. Y muchos están huyendo a diferentes nacionalidades. Pero a lo que voy es lo siguiente: ¿cuál es la fe que profesan los talibanes? La fe musulmana. ¿Cuál es su libro sagrado de ellos? El Corán. El libro que escribió Mahoma en el siglo VI de nuestra era y que fundó toda una religión, la religión musulmana. Pero es tan humana que no puede transformar, cambiar al hombre. Se puede ver el odio en ese ejército de los talibanes. Y todo el mundo que vive ya está asustado.
Y lo más terrible es que los misioneros cristianos que están predicando son perseguidos, son encarcelados, son maltratados, son matados, son ejecutados por los líderes de esta religión musulmana y de este movimiento de los talibanes. Qué pena, ¿verdad? Pero así como el Corán, hay otros libros más que infunden una religión. ¿Y por qué no hay un cambio? Porque fue un escrito humano, totalmente humano. La Biblia, la Sagrada Escritura no. Es la palabra sobrenatural de Dios que convierte el alma, que transforma el corazón del hombre. Y ahí en tu casa yo te invito a que leas tu Biblia. Y si no tienes, consíguete una Biblia. Consíguete la Sagrada Escritura para que la leas. Y va a ver qué cambio va a haber en tu corazón y va a haber en tu vida. Que Dios bendiga su palabra. Y esa palabra, como dice Isaías 55:11, no vuelva vacía, sino quede esculpida en la mente, en los corazones del pueblo de Dios y de aquellos que no conocen al Señor también. Esta palabra tiene poder, amigo y hermano en Cristo. Léela desde el Génesis al Apocalipsis. Y estamos en este mes, hermanos y amigos, en el mes de la Biblia, el mes de agosto. Que Dios te bendiga y te llene de su gracia, de su misericordia y de su amor. Y gracias doy también a Torres por haberme invitado a dar esta meditación, esta palabra a la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Redentor de las Águilas. Dios nos los bendiga a muchos y los llene de su bendición especial, de su gracia especial. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. La bendición, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con todos vosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en mano